la gran pregunta que nos planteamos aquí es precisamente cómo una fusión, una operación de concentración entre dos empresas puede afectar la competencia. Para responder esta pregunta, creo que la mejor manera es abordarla a partir de un ejemplo. Imagínense, ¿no?, un determinado mercado, imaginemos el mercado de transporte aéreo comercial. Un mercado en el que normalmente no hay muchos operadores. Imagínense un mercado en el que existen, sí, básicamente dos grandes competidores, ¿no? Y uno de ellos decide el día de hoy comprar a su competidor. Decide bajo cualquier forma de reestructuración societaria, puede ser compra de activos, puede ser compra de acciones, en fin, decide comprar a su competidor. El efecto, dicho en sencillo, es que antes de la operación de concentración, desde el punto de vista del consumidor, tenía dos opciones a elegir. Dos opciones que normalmente están enfrentadas en un proceso competitivo y que están una muy pendiente a la otra para poder ofrecer a sus consumidores la mejor opción posible, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, hecha la operación, para el consumidor, esta situación cambió completamente, porque a partir o como consecuencia de esa fusión, simplemente no va a tener dos opciones, no va a tener más allá que un único proveedor. Entonces, la pregunta, y acá sí me permito hacer una analogía, hace unos momentos hablábamos de los cárteles de precios, ¿no? Aquella situación que se da en muchos mercados en la que un competidor decide junto a otros competidores llegar a un acuerdo sobre los precios. En este caso también hay un acuerdo entre dos competidores, un acuerdo que incluso va mucho más allá del precio, porque están llegando a una decisión casi definitiva en la que uno de ellos decide ser adquirido por el otro. Desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del consumidor, el efecto es claro, es rotundo. Simplemente la competencia ha desaparecido. Entonces, se trata de una situación en la que el proceso competitivo se ve afectado dramáticamente. O sea, el ejemplo que les pongo busca simplificar las variables. Sin embargo, esta situación se puede presentar en diversas formas, en diversas magnitudes. Han habido en el Perú y en diversos países diversos ejemplos de cómo normalmente el operador dominante, ante la competencia que enfrenta por un determinado nuevo agente, suele optar por adquirirlo, comprarlo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, es famoso el caso de las cervezas, ¿no? Bacus empezó a comprar una por una hasta llegar al 99% de participación de mercado. Una situación similar también se dio algunos años antes, alrededor del 2004-2005, cuando Telefónica Móviles decidió comprar a su principal competidor, que era Belsauer. Esta situación generó mucha preocupación en el mercado, ¿no? De hecho, pese a que no existía propiamente un control de fusiones, el Estado, en parte por la presión política y social, tuvo que tomar algún tipo de medida aprovechando alguna regulación bastante genérica y abierta que existía en el ámbito de competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Bueno, la pregunta es, ante una situación así de drástica en la que dos empresas que en principio son competidoras deciden convertirse en una sola y de esa manera la competencia desaparece, la pregunta que surge es cómo el Estado puede ser indiferente ante esta situación. Parecería paradójico que poco antes hayamos conversado sobre lo importante que es la competencia en el mercado y de todos los beneficios que esta genera para la sociedad, pero ante una situación de un efecto anticompetitivo tan claro y evidente, el Estado, por lo menos el Estado peruano, sea absolutamente indiferente, ¿no? Esta situación es bastante peculiar, porque en todos los países en los que existe un sistema de defensa de la competencia, existe una seria preocupación por las operaciones de fusión. Y de hecho, Perú es casi como una suerte de lunar o de excepción dentro de los sistemas de defensa de la competencia que normalmente cuentan con herramientas de control y de supervisión a estas operaciones de fusión, ¿no? Yo quisiera un poco, ya aterrizando estos ejemplos, contarles una experiencia que en el ejercicio de la profesión a mí me terminó de convencer sobre la necesidad e importancia de contar con un sistema de control de fusiones.
casi un hecho anecdótico, pero creo que refleja con total claridad la preocupación que debería estar no solo en nuestros gobernantes, sino también en la agencia de competencia sobre las prácticas de fusiones. Y el tema comienza así. Recuerdo hace algunos años que un cliente sacó una cita conmigo para poder explicarme lo que él entendía que era una práctica de competencia desleal. Ya sentados en la sala de reuniones del estudio en el que yo trabajaba en esa oportunidad, me empieza a explicar cuál era el caso que él consideraba como una práctica de competencia desleal. Básicamente lo que me dice es: estoy realmente mortificado porque hace poco ha ingresado un competidor al mercado con una estrategia de precios bastante agresiva, él consideraba incluso que se trataba de una estrategia casi predatoria, ¿no? Y me decía: este competidor está perturbando la tranquilidad que siempre hemos tenido en este mercado pacífico. Recuerdo sus palabras, me decía: un mercado bastante pacífico y bastante tranquilo. Y me dice: esto debe tener alguna solución legal, y recurre a mí como abogado, especialista en temas de competencia desleal, porque lo que él entendía es que este competidor agresivo, ¿no?, así lo llamaba él, estaba realizando algo que debía ser visto como un acto de competencia desleal. En verdad, situación incómoda para mí, porque me tocó explicarle que dentro de las prácticas de competencia desleal, ¿no?, el hecho que un competidor entre con una estrategia de precios agresiva, con una estrategia de precios promocionales, o que en general venda más barato que uno, no podía ser considerado como un acto de competencia desleal, aun cuando esa práctica le causase un daño, lo que se conoce como el daño concurrencial lícito, ¿no? Entonces, explicar esto le generó un disgusto a mi cliente. Mi cliente dijo: bueno, en realidad entonces no siento que me estés dando una solución. Le dije: lamentablemente lo que te explico es parte del proceso competitivo, porque el proceso competitivo no está hecho para favorecer a uno u otro empresario o para cuidar un determinado status quo del mercado. Está hecho para que el mercado esté en constante movimiento, ¿no? Lamentablemente el cliente quedó poco satisfecho con la respuesta, y acto seguido él me dijo lo que él consideraba su plan B. Me dijo: ok, entonces si es que yo no puedo denunciarlo por un acto de competencia desleal, estoy seguro que esta persona va a entender mis razones. Voy a sentarme a conversar con este nuevo competidor, yo le voy a mostrar la estructura de costos y le voy a explicar que la estrategia que él está desarrollando simplemente no es sostenible en el largo plazo. La estructura de costos, incluyendo los costos fijos, evidencia que sus precios no son sostenibles en el largo plazo, y que esta guerra de precios lo único que va a generar es daño a nosotros. Yo no tuve más remedio que explicarle que tampoco podía hacer eso, porque hacer eso podía ser considerado como una práctica de concertación de precios, o por lo menos una práctica que incitaba un acuerdo de precios entre competidores, y que si él hacía eso podía ser sancionado severamente por el Indecopi. La molestia, como se imaginarán, de este cliente se incrementó. Estuvo a punto de decir simplemente: tú no me sirves, ¿no? Pero yo creo que, apelando a su paciencia, él intentó manifestarme su tercera estrategia de solución, y me dijo: y bueno, tengo cierto nivel de liquidez, tengo ciertas espaldas financieras que me permiten comprar a este competidor. ¿Qué pasa si lo compro? ¿Qué pasa si lo compro y de ese modo desaparecen y soluciono mis problemas? Lo compro y simplemente no tengo más problemas con este competidor. Hice una pequeña pausa y me di cuenta que, en verdad, no había ningún problema. Dije: la ley peruana no tiene un control de fusiones, no tiene un control de concentraciones. Si el día de mañana tú decides comprar a tu principal competidor, no te van a poder reprochar por eso, aun cuando, como quede en evidencia, tu finalidad es netamente anticompetitiva. Yo no voy a entrar a juzgar la calidad moral del cliente en ese caso en particular, ¿no? Sin embargo, la reflexión que a mí me dejó es que el sistema de defensa de la competencia, visto desde una perspectiva integral, se encontraba incompleto si es que no existía un control de fusiones, un control de concentraciones. Haciendo
una analogía, una gráfica con una situación bastante más cotidiana. Yo veo al Indecopi utilizando su sistema de control de conductas como un boxeador que en lugar de defenderse con las dos manos, simplemente utiliza una, ¿no? Esta segunda mano, que muchas agencias de competencia utilizan, este segundo mecanismo de defensa, es el control de fusiones, que lamentablemente en el Perú, y aquí ya voy revelando mi posición técnica sobre el tema, pienso que el Perú debería tener un control de fusiones para evitar situaciones como estas o para supervisar gran parte de las operaciones de fusión, ¿no? Ahora, el tema aquí ya nos lleva a preguntarnos cómo debe ser ese control de fusiones, porque dentro del abanico de posibilidades que existen sobre un control de fusiones, es importante elegir el correcto,